Pero como estamos en épocas de Navidad, la Navidad es la época más bonita del año. El clima cambia, se siente un ambiente muy bonito, las mañanas son unas mañanas muy bonitas, muy bellas. Y yo tengo como testimonio una vecina que ella trabaja y bueno, el asunto del transporte, el que no tiene carro, que tiene que salir temprano para coger un transporte y hacer transbordo y todo lo demás. Entonces ella vive un poquitín estresada y ella todos los días pasa por ahí, por la vereda donde yo vivo y a veces se le olvida, no le da a uno los buenos días ni nada. Pero hermano, desde que llega el 1 de diciembre, ella no se le olvida. Todos los días de diciembre ella pasa con una sonrisa, buenos días. Y yo digo, gloria a Dios. Es la época navideña. No sé si es el clima o qué, ella cambia inmediatamente. Y todos nosotros también. Pero es que la Navidad es una época especial. Y si yo preguntara hoy qué es la Navidad para usted, cada uno iba a tener una respuesta de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, a cómo lo ha desarrollado toda su vida, ¿verdad? Pero yo les quiero decir algo especial para que nosotros analicemos y pensemos un poquito más detalladamente acerca de la Navidad. En realidad, para mí, la Navidad es la celebración del momento histórico en que Dios se hizo carne. No importa en qué mes fue, no importa en qué momento fue, pero en realidad nosotros celebramos en la historia el momento del nacimiento del niño y eso representa que el mismo Dios se hizo carne. Entonces la Navidad es la celebración del momento histórico en que Dios se hizo carne. Imagínese usted o usted sabe que Dios es espíritu y que Dios es el dueño de todo, que Dios lo hizo todo. ¿Se ha detenido usted a pensar un poquito en la historia cuando el Mar Rojo se abrió? Eso es un momento extraordinario. Cómo el mar se abrió y pasó el pueblo de Israel en seco. Eso lo hizo Dios. Entonces ese Dios es un ser muy especial, un ser supremo, grandioso, poderoso, pero ese ser con tantas cualidades y tanto poder tiene algo: amor por usted y por mí, amor por la humanidad, de tal manera que toma la decisión viendo la caída del hombre y desciende en la persona de Jesucristo. Por eso es que Emmanuel significa Dios con nosotros. Imaginemos cuando Jesús estaba, ¿verdad? Y se sentaba a sí mismito en medio de la multitud. Era el mismo Dios en medio de nosotros, pasando por todas las situaciones adversas del clima o condiciones de apetito, lo que fuera, pero lo hizo por amor, porque nos amaba a nosotros. Y a veces nosotros no nos tomamos como el tiempo para meditar cuán grande es el amor de Dios. Y a veces no valoramos. Y yo tenía un compañero de trabajo que era muy colérico y entonces él tenía que ir a recoger las cosas al lugar donde yo estaba y a veces yo me atrasaba y no le tenía listo la encomienda, la cosa que él se tenía que llegar. Y él me decía, oh, cogía esta raya, ay, se salvan porque yo no soy Dios. Porque él quería decir con eso de que Dios es perdonador, pero que si él fuera Dios no me la iba a perdonar, aunque éramos hermanos en Cristo, porque él también es cristiano. Y por eso es que me salía con esa, para que yo entendiera. Dios lo perdona todo, Dios lo hace todo y Dios nos ama de una manera especial. Pero eso usted lo sabe, ¿verdad? Ahora, ¿con qué propósito entonces Dios desciende de su gloria para convertirse, ¿verdad?, en carne, en ese Emmanuel, Dios en nosotros? ¿Cuál era la finalidad? Bueno, la finalidad era de reconciliar al mundo con Él, y lo hizo, Él mismo hizo todo, lo puso todo
porque la gente no estaba buscando eso. Y así estamos hoy en día, que vemos que el Señor ha dado su vida. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyese no se perdiera y tuviera vida eterna. Y también dice en el libro de Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces muchas veces las personas no están comprendiendo el amor de Dios y no están valorando el amor de Dios. Pero qué bueno que usted y yo estamos entendiendo y estamos valorando el amor de Dios. Y yo al escribir este mensaje, mi motivación, una de mis motivaciones más apremiantes es que nosotros desarrollemos ese agradecimiento a Dios, ese amor a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Porque a veces nos sentimos que porque respiramos, que porque vemos, que porque olemos, que porque comemos, que eso, bueno, pues no teníamos derecho a nada. Muchas personas, ¿verdad? Y no es el caso aquí, pero los que me conocen saben que mi mamá era ciega. Mi mamá perdió la vista, pero nunca se quejó y siempre alabó y glorificó a Dios. Pero es un privilegio que todos nosotros tenemos. Por lo tanto, dele gracias a Dios todos los días porque usted se levanta y usted puede ver, porque usted puede oír, porque usted puede hablar, porque usted puede comer. Amén. Pero a veces no andamos en eso y no somos agradecidos con Dios. Pero Dios es tan bueno, Él no es como nosotros que se llena de resentimiento y de cosas que, mira, que no me habló, que no me dijo. Él sigue amándonos a pesar de todo. Pero ¿qué debe movernos a nosotros siempre? El agradecimiento a Dios. Amén. Porque es muy bonito sentir eso, ser agradecidos con Dios. Entonces, otra cosa, aquí en 2 Corintios 2:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El mundo no estaba buscando un acuerdo, no estaba buscando arrepentirse. Y muchos de nosotros, el Señor nos alcanzó y fue como a la fuerza, porque muchos ni siquiera querían escuchar que le hablaran acerca del amor de Dios ni del perdón de Dios. Pero es tanto el amor de Dios que Él insistió y de alguna manera aquí estamos dándole la gloria al Señor. Amén. Y hoy pues conmemorando un año más, ¿verdad? Porque lo celebramos todos los años, conmemorando ese nacimiento tan de alguna manera pues tan impresionante, porque el Hijo de Dios o el mismo Dios, ¿dónde fue a parar? A un pesebre, a un lugar inhóspito, un lugar desagradable. Amén. Pasamos uno por ahí, hay una caca de perro en alguna parte y uno ya siente eso y le da de todo. Ahora imagínense todo lo que había ahí en ese lugar donde estaban todos esos animales, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de eso porque van a comer. Pero no fue fácil y lo hizo por amor. Amén. Y lo hizo por amor. Ahora, la Navidad tiene que ver también, como él habló de que reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces, uno de los primeros pensamientos de la Navidad es reconciliación. En la Navidad nadie debe estar peleado. En la Navidad todo el mundo debe reconciliarse. Y yo creo que por esa causa es que mi vecina en la Navidad se reconcilia con todos los vecinos. A todo el mundo le da los buenos días. ¿Verdad? Es una época especial. Entonces, es una época especial. Si tenemos algún resentimiento contra algún familiar, ¿verdad? Que es muy común a veces, con un hermano, con un primo, con un sobrino, con un nieto, con lo que sea. La Navidad es un buen momento para reconciliarse y tenga la seguridad que el Espíritu de Dios va a hacer que todo fluya, porque es una época en donde Dios mismo, en donde su Santo Espíritu se está moviendo en todo el universo. Todo el mundo, en la Navidad, los países que están en guerra hacen tregua y en los almacenes te dan ofertas especiales y por ahí todo el mundo empieza a regalar juguetes y es una época en donde todo el mundo se inunda de ese espíritu de darse, de entregarse, como lo hizo nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces la Navidad, como les decía,
tiene que ver entonces con el perdonar, tiene que ver con amar, amén, con amar. Debemos ser intencionales en eso de amarnos, hermanos, porque a veces no se puede. Sin querer entrar en materia, ¿verdad? Aquí mi amiga sabe que le di una materia en donde hablamos de los temperamentos. ¿Se acuerda, mi sierva bella? Hablamos de los temperamentos, ahí todos somos diferentes. Wow, ¿será que Dios se equivocó? No, todos somos diferentes y Dios nos hizo así, con el temperamento diferente. Pero hay una parte en la palabra que dice, soportaos los unos a los otros. Eso significa que aunque yo sea distinta a mi hermano o a mi hermana, yo tengo que trabajar en eso del amor, porque el mejor ejemplo de amor nos lo ha dado nuestro Dios y Padre Celestial a través del ejemplo. Y dice la palabra que nosotros debemos ser imitadores, debemos tratar de parecernos, llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Hasta que lleguemos, lo ha leído, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso significa que nosotros en nuestro andar diario, nosotros vamos siendo modificados y vamos evolucionando, pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que debemos ser más tolerantes, que debemos ser más amorosos, que debemos estar más dispuestos al sacrificio. Amén. No, que yo no sé qué, que no. Y sobre todo es una buena oportunidad en el mes de diciembre. Es una época en donde si usted llega donde alguien, la persona le va a recibir. Si lo hace en, qué sé yo, en carnaval a lo mejor no. Esa es la fiesta de la carne y todo el mundo anda con la carne levantada. Pero diciembre es la fiesta de Dios, la fiesta del Espíritu, y es un buen ambiente para aprovechar, de poner, ¿verdad?, todos esos sentimientos y entonces dejar que brille la luz de Cristo, así como brilló la estrella de Belén, bien bonita, refulgente, que brille en nosotros. Entonces no solamente es la época de perdonar, de amar, sino también de buscar la paz. Y por eso es que cantan Noche de Paz, porque todo el mundo quiere andar en paz. Nadie quiere andar preocupado. Ahora, hay personas que se preocupan en Navidad, pero se preocupan en Navidad por cosas que no deben preocuparse. Se preocupan porque si compré el arbolito, si pude pintar la casa, si no. Pero Navidad todos sabemos que no consiste en eso. Navidad es paz en el corazón, es gozo. Y no hay mejor Navidad sino el que tiene a Cristo en su corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. Ahora también entonces, ya terminando, la Navidad entonces debe llevarnos, o la época navideña debe llevarnos a ser primeramente agradecidos con Dios, a fortalecer los vínculos familiares. Debe llevarnos también a ser solidarios unos con otros. Qué pena, hermano. Me dijeron que era una fiesta de traje, pero me vine y no les podía traer de lo que cociné, porque llegué cansada de la iglesia, agarré unos macarrones, le eché una lata de tuna, lo revolví y me lo comí. Punto. Nadie quería macarrones con tuna, ¿verdad que no? Así que no les traje nada. Pero es una fiesta es tiempo de ser solidarios, de compartir. Todo el mundo su pedacito de jamón, vecino, aquí tiene, hermano, aquí tiene. No eso de que no, que lo escondo, que viene el vecino y lo escondo. No. Ahí, en Navidad nos pasa como en la época de Jesucristo, que multiplicó los panes y los peces. Debe alcanzar para todo el mundo un poquito. Amén. Entonces, y lo último es unirnos en coinonía, como están aquí. Qué bonito se ven. Qué bonito se ven. Le van a tomar una foto, porque me gustaría mantener esta foto de recuerdos. Qué bonito se ven, hermanos. Qué lindos sus manteles, sus banderolas, ¿verdad? Y esa actitud de paz y de gozo en el corazón. Y eso lo ha puesto Cristo allí. Solamente recordar, si no estuviera la paz del Señor, algunos cómo estarían amargados, peleando, no sé qué. Pero no. Entonces, Navidad, esta época es una época de unirnos en coinonía. Y coinonía es precisamente uno de los 5 propósitos principales de la Iglesia de Jesucristo.
La Iglesia de Jesucristo tiene muchos propósitos por el cual existe, pero uno de los propósitos es la coinonía. El primer propósito, o no en el mismo orden, porque uno puede variar los órdenes, pero la Iglesia de Jesucristo tiene 5 propósitos muy importantes, que uno es adorar a Dios. La iglesia existe para adorar a Dios. Una iglesia que no adore a Dios no es una iglesia de Jesucristo. La iglesia tiene su prioridad la alabanza y la adoración a Dios. La iglesia también, otro de los principios o propósitos de la iglesia debe ser la evangelización, porque la evangelización significa buenas noticias y el mundo debe saber que no está perdido todo. No, el mundo tiene que saber que hay salvación. El mundo tiene que saber que esta fecha se celebra precisamente o se conmemora el nacimiento de Jesucristo, que es el Emmanuel, Dios entre nosotros, y que lo hizo para que ellos no se perdieran y no se fueran al infierno. Entonces, la evangelización. También otro propósito de la iglesia, estoy como un poquito fuera de contexto, pero quise decirlo porque es importante, es la enseñanza. La iglesia debe enseñar y estar dispuesta a ser enseñada, porque las escrituras están puestas para eso, para que nosotros conozcamos a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que conocerlo atrás. Aquí está la biografía de Dios, aquí, leyendo las escrituras. Y el Espíritu Santo, que es el autor de esta palabra, le va a revelar a usted acerca de Dios y va a hacer que usted pueda amar más a Dios. Porque a veces podemos estar en ese conflicto que dice el mandamiento número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas, y nos encontramos de pronto que amamos más al carro. El carro último modelo, está pifioso, no me toque el carro, y es una adoración con el carro. Ojalá que a nadie le haya pasado, pero esas cosas suceden cuando uno es inexperto en las cosas del Señor. Pero el amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, vuelvo acá a los 5 principios o las 5 propósitos de la iglesia, que aparte de enseñar a conocer a Dios, de enseñarnos a aprender de Dios, también la iglesia está hecha para servir. La iglesia debe estar dispuesta a servir, servirse unos a otros, servir a la comunidad, servir a la nación. Nosotros somos llamados a servir. Y ya termino por último, pues que le dije la coinonía. Esa es la parte más sabrosa, porque la coinonía es cuando estamos todos ahí juntitos, cuando estamos compartiendo, cuando estamos allá donde se toma cafecito todo el tiempo. Ahora, Julio, tú tomaste tu cafecito. El cafecito, alguien lleva el pan y el cafecito y la cosa, y siempre está ahí el compartir. Eso es coinonía. Por eso dice la palabra ahí en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Y en armonía, no habitar los hermanos juntos jalándose las greñas, en armonía. Y eso solamente se hace a través de la persona de Jesucristo. Quizás se acuerdan que yo les hablé de los temperamentos y que tenemos diferentes caracteres y que tenemos diferentes maneras de pensar, pero saben, nosotros podemos ser uno en Cristo Jesús. Lo único que a nosotros nos hace ser uno y llevar una misma línea a pesar de las diferencias que pueda haber, tiene que ser Cristo Jesús. Por eso es que es importante que la iglesia viva en coinonía y que cuando estemos en coinonía nos gocemos en la palabra de Dios. Si queremos tener familias fuertes, si queremos tener amistades fuertes, procuremos que lo que nos una sea nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera cumpliremos con el propósito. Y no he llegado a la conclusión todavía. Un segundito más. Todo esto que he hablado, ¿verdad?, no significaría gran cosa si nosotros no valoráramos, ¿verdad?, en medio de la Navidad y pusiéramos por prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Para este nuevo año que vamos a iniciar próximamente, tenga la seguridad de que si usted aplica estos 5 propósitos o principios que yo les mencioné, que es la adoración a Dios, que es
la enseñanza, que es la coinonía o la unidad, que es el servir. Si usted pone en práctica todo esto, usted va a tener un próximo año lleno de éxito, de gozo, de felicidad. Y si hay de pronto algún familiar o alguien que usted quiera ganarse para Cristo, con esa nueva manera de pensar, con esa nueva manera de actuar, ya usted habrá ganado puntos y ya estará más cerca. Por eso la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si nosotros creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a aplicar los principios de lo que es la iglesia del Señor y se cumplirá entonces la promesa que el Señor nos está haciendo. Y quizás esto está un poquitito fuera, pero a veces no se nos convierte en los familiares o los amigos que queremos porque nosotros no estamos aplicando los principios bíblicos. Y la gente nota cuando hay una diferencia. Hablo una cosa, pero hago otra. Entonces, para el próximo año el Señor nos va a ayudar, porque todos queremos lo mismo. Queremos que el nombre del Señor sea glorificado hasta lo último de la tierra. Y queremos nuestras familias fortalecidas y unidas. Y queremos una vida de felicidad, de paz y armonía. Les tengo una noticia: Navidad puede ser todos los días de nuestra vida. Amén.